Vamos a ver ahora el procedimiento para la edición multicámara con DaVinci. Para el ejemplo que os voy a presentar, he descargado material de un programa de cocina de la página web de Blackmagic. Entonces tenemos un plano general de dos cocineras que están emplatando unos espaguetis. También tenemos un plano lateral donde vemos toda la acción desde este ángulo de cámara. Y por último, un plano cenital donde vamos viendo las cosas que van poniendo en el plato. Entonces el vídeo está estructurado en 5 apartados que voy a intentar publicar los accesos directos para que cada cual pueda ir a las partes que necesite en modo consulta. Entonces la primera parte es la sincronización del material a partir del código de tiempo o del audio. La segunda parte es la edición multicámara en sí misma. Luego tenemos la sincronización manual para cuando la sincronización por código de tiempo o por audio no es posible. Luego hay un procedimiento muy importante cuando trabajamos con ordenadores que no son tan potentes, que es la utilización de archivos de baja calidad para el proceso de montaje, los famosos Optimize Media. Y luego un flujo de trabajo que es la transcodificación del material antes de empezar a montar, que será muy importante en proyectos de un poco más envergadura, de proyectos un poco más profesionales, sobre todo cuando utilizamos materiales de cámaras diversas como pueden ser teléfonos móviles, cámaras GoPro o cámaras incluso que graban en H.264 que son difíciles para los ordenadores de manejar. Así que vamos a empezar con el primer punto, que es la sincronización del material a partir del código de tiempo o del audio. Vamos a empezar. Selecciono mis 3 planos, los echo al Media Pool y lo primero que me plantea es que los clips son diferentes en cuanto a la velocidad de fotogramas, al frame rate de mi proyecto y por lo tanto lo cambio para que el proyecto esté adaptado a las características del material. Vamos a ver el material. Tiene un códec muy bueno, es Apple ProRes 422, es un códec muy adecuado para la postproducción y para el montaje. La velocidad de fotogramas es 29,97 y la resolución veréis que es un poco más baja que la estándar. En vez de ser 1920 x 1080 es 1280 x 720. Esto también va a ayudar a que el ordenador pues vaya más ligero, más cómodo, ¿no? Entonces, en cuanto al audio, vemos este plano que tiene un canal estéreo con el sonido. Este es el plano que tenemos que utilizar como referencia, tanto para el audio como para el vídeo. Luego en el plano lateral tenemos un audio que está un poquito más bajo y es un audio mono, por lo tanto este audio no lo utilizaremos, y en el plano cenital directamente no hay audio, por lo tanto esto nos va a dificultar la sincronización por audio. Pero los 3 planos tienen el mismo código de tiempo. Para hacer la sincronización del material que nos va a permitir hacer el multicámara, selecciono los 3 planos y con el botón derecho me voy a esta opción que es Create New Multicam Using Selected Clips. Entonces, este es el menú que aparece. Lo primero me pregunta el código de tiempo que voy a utilizar, el nombre del multicámara, entonces lo voy a llamar Multicam Cocina. El frame rate es el que tiene y aquí en Angle Sync es el procedimiento para la sincronización. Entonces nos permite sincronizar en base a una marca que hemos hecho manualmente con un mark in o con un marker que solo veremos en otro apartado. Nos permite sincronizar por sonido, que si le digo sincronizar por sonido, en este caso dará un error. Ahora lo vamos a hacer para verlo, puesto que hay uno de los planos que no tiene sonido. Luego aquí dice Angle Name, es cómo se van a llamar cada uno de los ángulos. Pero yo ya le he puesto, en el nombre del archivo he puesto plano de talle cenital, plano de talle lateral. Por lo tanto, el clip name me va a servir como referencia. Y luego tenemos aquí Move Source Clips to Original Clip Bin. Esto es que va a crear una carpeta para poner los 3 planos originales, que lo voy a dejar hecho. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Veis que he puesto la sincronización por audio. Entonces, esto va a dar error. Create, está analizando las pistas de audio y me dice
no hay match para el plano cenital, que eso ya lo sabíamos, era previsible. Lo borro todo y lo vamos a volver a hacer, pero esta vez vamos a sincronizar por código de tiempo y va a funcionar. Entonces, Create New Multicam y selecciono Angle Sync por Timecode y lo crea. Entonces, aquí tengo ya mi plano multicámara. Aquí veis los nombres, cenital, lateral. Lo voy a poner en un sitio en el que se vea bien. Cenital, lateral y central, ¿no? Podéis observar que hay un marco rojo en el plano cenital. En ese sentido, ha considerado que el plano cenital es el principal, que no es el caso. Entonces, ahora, usando el botón derecho sobre el clip que ha creado, que es el clip multicámara, tengo aquí una opción que dice Switch Multicam Video Angle, que está seleccionado cenital, y voy a seleccionar el central. Y para el audio tengo Switch Multicam Audio Angle y pongo central también. Entonces, ahora ya, si me pongo aquí, vemos que ha seleccionado en rojo este plano, que es el principal de mi multicámara. Entonces, vamos a empezar con el proceso de edición. Entonces vengo a la pantalla Edit y aquí en el Media Pool me encuentro mi archivo multicámara. Lo selecciono y lo arrastro a la línea de tiempo y ya podré editar como si fuera un plano más. El monitor de previsualización de previo tengo que seleccionarlo en el modo multicámara. Y entonces ya me aparece la visión que teníamos hace un rato con los 3 planos que son seleccionables. Voy a quitar el Media Pool y voy a poner la pantalla lo más grande posible para verlo bien. Vamos a empezar. La acción comienza aquí, lo veo muy bien con la pista de audio, que aquí es cuando va a empezar la acción, por lo tanto este inicio lo voy a eliminar. Y aquí debajo en el monitor tengo 3 modos. Tengo el modo vídeo y audio, el modo audio solo y el que a mí me interesa, que es solo vídeo, porque el sonido de Multicam Cocina plano central es el que habíamos visto que era el correcto. Si queréis, para prepararnos para la edición, vamos a ver un poquito la acción rápidamente. Primero ponen el plato encima de la mesa, luego van a colocar unas gambas. Luego cortan un poquito de albahaca y la echan encima, y también un poco de pimiento, aceite de oliva, pimienta, sal y ya prueban. Pero para esta parte en la que están probando no tenemos multicámara, ¿vale? Esos son los insertos que tenemos que ir poniendo. Entonces vamos a empezar con el primero. Voy avanzando en mi línea de tiempo con el jog y veo que este ya es un momento bueno en el que podría entrar con este plano. Veis que en el monitor me aparece una cuchilla que me permite seleccionar. Entonces, si selecciono este plano aquí, ya he hecho el cambio. Vamos a verlo. Ya está. Ahora, cuando las manos se retiren, voy a volver a mi plano general y ya he hecho los 2 primeros cortes. Vamos a ver el siguiente. Voy avanzando y aquí coloca la gamba. Entonces, en el momento que coloca la gamba, por ejemplo, voy a ir a este plano, que es el plano cenital. Vamos a quitar el cursor magnético, que ahora no lo necesitamos. Y cuando retira las manos, volvemos otra vez. Y así podemos ir haciendo todo el montaje, pero también es posible hacerlo en vivo. Es decir, si yo ahora pulso play, voy a poder ir cambiando las cámaras de forma continua, que por ejemplo en una entrevista, en un plano largo, un evento que hayamos grabado, pues el modo del cambio de la edición en vivo pues será el más conveniente, ¿no? Voy a hacer una demostración. Lo siguiente que me voy a encontrar ahora que ha colocado las gambas es el tema del perejil. No, del perejil no, de la albahaca. Entonces vamos a ello, pulso play y me preparo. Aquí cambio al plano y ahora vamos a poner la albahaca aquí y volvemos. Ahora con el aceite de oliva vamos al lateral. Vuelvo a mi plano general.
Para el paper, el plano, esto es, bueno. Bueno, pues este sería el modo de edición en vivo, que en este caso no me ha quedado muy bien. Hay algunos planos que convendría ir puliendo, entonces voy a hacer alguno de ellos. Por ejemplo, aquí con la sal me ha parecido que no estaba todo lo bien que debía de estar. Yo creo que el corte debería venir un poquito antes, entonces voy a acercarme un poquito aquí y seleccionando, a mí me gusta más así. Vamos a verlo. Y también podríamos decir que este plano es demasiado largo. A partir de aquí yo creo que ya se podría volver al general. Vamos a comprobarlo. Esto es. Aquí, por ejemplo, el plano. Bueno, esto ya se puede ir refinando. Vamos a ver esta zona que he corregido. Ahí está bien. Y ahora vamos con la sal. Muy bien. Bueno, esto un poquito más. Esto ya cada uno se lo puede ir trabajando como queráis. Bueno, como habéis visto, es un procedimiento muy sencillo que puede ser muy útil para muchos tipos de producciones en los que hayamos tenido varias cámaras. Vamos al segundo de los supuestos, que es la sincronización manual cuando el material que tenemos no ha sido posible sincronizarlo por código de tiempo o por audio. Entonces vuelvo al Media Pool y voy a borrar todo lo que tengo y vuelvo a colocar los tres planos. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar un punto de sincronización, que lo ideal sería pues una claqueta que hayamos puesto, unas palmadas, pero en este caso no tengo nada de esto. Entonces voy a buscar un punto, por ejemplo, cuando ella coloca el plato, voy a poner una marca, un marquín o una marca con un marcador para que en ese mismo punto, en los tres planos, para que luego el equipo pueda sincronizar a partir de esa referencia. Entonces con el job voy a buscar el punto exacto. Vemos ahí que levanta el pulgar, ¿no? Pues justo antes de que levante el pulgar voy a poner un marking, le doy a I de marking. Y ahora me vengo al plano lateral y voy a buscar el mismo punto y voy a poner un marking. ¿Veis que levanta el pulgar? Este es el punto antes de que levante el pulgar. Pongo marking y en el cenital el mismo punto. Aquí es el punto en el que va a empezar. Entonces ya tengo un marking en los tres. Entonces seleccionando los tres, digo Create Multicam using Selected Clips. Y le voy a poner Synchro Marking. Elijo Angle Sync. Voy a decir In. Y todo lo demás lo dejo como está. Y vamos a ver el resultado. Aquí cuando coloca la gamba, pues vemos que está perfectamente sincronizado en los tres planos. Vale, luego todo el procedimiento de edición sería el mismo. Bueno, ahora vamos con el tercero de los supuestos, que era la utilización de los archivos de baja calidad para casos en los que el ordenador no pudiera soportar bien el flujo de trabajo del multicámara. Lo que tengo que hacer en ese caso es arrastro mis tres planos, que como habíamos visto, pues son ProRes 422, y con los tres a la vez, con el botón derecho, puedo hacer Generate Optimize Media. Pero antes de generarlos, vamos a ver cómo está configurada los Optimize Media. Se configuran en las preferencias del proyecto y si bajo, aparece Optimize Media and Render. Entonces, los Optimize Media que vienen por defecto son de muy alta calidad, porque son DNX, HR, HQX, que esto nos pilla un poco grande. Entonces yo voy a elegir DNX HRLB, low band, ¿no? Baja calidad. Y aquí lo mismo. Y luego en Media Resolution
voy a pedirle que lo haga a 1/4 de resolución, que veréis que es una calidad bastante baja, pero precisamente lo estamos haciendo para permitir que el ordenador vaya más cómodo, ¿no? Entonces digo Save y ahora ya sí puedo pulsar aquí Generate Optimized Media. Entonces esto va a tardar. En mi ordenador no parece que vaya a tardar mucho porque son planos muy cortos, pero si de repente estamos haciendo un multicámara de 20 minutos o una cosa así, pues este procedimiento pues a lo mejor nos ocupa media hora o 1 hora o lo que sea. Pero una vez que tengamos esto, pues será mucho más fácil trabajar. Voy a poner esto en formato lista, que me permite ver el Optimize Media, y aquí en botón derecho voy a poner que me enseñe los datos de Optimize. Entonces veis Optimize Media en 1/4 de resolución que están disponibles. Luego cuando esté en el menú de edición tengo que asegurarme que tengo seleccionado Use Optimize Media if available. ¿Vale? Pues ahora voy a repetir el proceso de generar un archivo multicámara, pero con los Optimize Media. Entonces, botón derecho, Create New Optimized Clip, le vamos a dejar ese nombre que nos ha puesto, y veis, no sé si se aprecia bien en el vídeo, veis que la calidad ahora es mucho más baja. Pero si me vengo aquí a la página de montaje, voy a hacer un pequeño montaje rápido para que lo veamos. En el monitor pongo Multicam y vemos que aunque la calidad no es muy buena, me permite trabajar perfectamente mi edición. Y ahora, si desconecto en playback el Use Optimized Media, de repente lo tengo en alta calidad. Pero para todo lo que es el proceso de edición me ha permitido trabajar con unos archivos de una calidad más baja y que por lo tanto han facilitado el trabajo a la máquina. Y vamos con el último de los supuestos, que es un flujo de trabajo que sería muy adecuado para proyectos ya un poco más importantes. Entonces quito todo una vez más y vuelvo a importar mis 3 archivos. Entonces, el supuesto es que estos archivos pueden tener frecuencias de fotogramas distintas, resoluciones distintas, códecs distintos y normalmente sistemas de compresión que no son para nada adecuados para el trabajo de postproducción. Entonces, es verdad que al hacer el Optimize Media, ese problema lo resolvemos, pero hay una forma que yo considero que es un poco mejor. Es decir, si primero vamos a edición y hacemos una línea de tiempo con los 3 planos, que los voy a poner por orden. Mayúsculas Z y ya tengo toda mi secuencia. Ahora podría ir a la página de color a hacer un primer ajuste para dejar los 3 planos igualados. Estos 3 planos ya están perfectamente igualados porque vienen ya así. Entonces voy a hacer lo contrario. Voy a poner este en rojo, este en azul y este en verde para que los diferenciemos bien. Y ahora me voy al menú de exportación y en el menú de exportación lo que voy a hacer es Render Individual Clips, que me va a hacer un archivo nuevo para cada uno de los archivos que componen el montaje. Como formato voy a elegir QuickTime y como codec yo voy a elegir DNX HD en la resolución 1080p36, que es el que suelo utilizar yo como codec ya de alta calidad. También podéis subir un poco a DNX 100 o 145. Voy a poner el 100, por ejemplo, para irme a un estándar un poquito más alto. El audio lo dejo en linear PCM, le voy a poner 24 bits. Y el nombre del archivo voy a poner el mismo que la fuente, que el original, pero vamos a añadirle un sufijo que se llame DNX para diferenciarlo de los originales, que son ProRes. Y
lo añado a la cola de render y elijo el lugar donde lo quiero guardar. Ya tengo la ubicación y simplemente hago mi render. Esto también pues va a tardar un poco, sobre todo si estamos transcodificando pues material de un programa que sea un poco más largo. Ya ha terminado, entonces en la pantalla media veo que ha generado esta carpeta que son los DNX, donde están los 3 planos pero con la corrección de color. Entonces voy a borrar todo. En vez de seleccionar estos que son los originales de cámara, selecciono los transcodificados, que se supone que son los que tienen ya una corrección de color para homogeneizar las cámaras y tienen también el códec de máxima calidad que vamos a utilizar. Entonces a estos archivos les genero el Optimize Generate Optimize Media, y el montaje lo voy a hacer con los de baja calidad y la exportación se hará a partir de estos materiales. Por lo tanto, este es el flujo de trabajo que yo recomiendo para máxima calidad y para máxima fluidez también cuando trabajamos con archivos que son de cámaras diversas y de códecs diversos.